día, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Les doy gracias al Señor en esta mañana por concederme esta oportunidad de trabajarle al Señor en esta escuela dominical para los hermanos de la escuela del 1 y 2. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, mis hermanos, y nos dé gracias para trabajarle al Señor. El estudio de este día, mis hermanos, dice: Jesús confronta la incredulidad. Y está la palabra del Señor en esta mañana en Juan capítulo 12, del versículo 37 al 50. Pero antes de pasar a la lectura de la palabra del Señor en esta mañana, le voy a invitar que pasemos a orar al Señor para que el Señor nos una en el Espíritu y nos tome en cuenta en esta mañana y nos ayude a trabajar en su obra a mi vida, porque, hermanos, es algo que el Señor nos ha dado este año y estamos aprendiendo a trabajar en la escuela dominical. Pero el Señor así le ha placido y lo vamos a hacer para la honra y la gloria del Señor. Lo invito a orar al Señor. Padre Celestial, le doy gracias en este momento por concederme esta oportunidad, Señor, de poder trabajar en su obra, de poder, Señor, estar, Señor, poniendo, Señor, esto hacia adelante, Señor. Tomados de su mano, Señor, podemos, Señor, avanzar cada día más. Señor, usted tome dominio de mi vida, de mi labio, de mi mente, Señor, para poder, Señor, trabajar en esta escuela dominical, como allí mis hermanos que están conectados por intermedio de este medio, Señor, que nos ha dado en este tiempo, Señor, para trabajar, aún, Señor, con dificultades, Señor, con dolencias, Señor. Tal vez algunos hermanos allí, Señor, en su hogar, Señor, con enfermedades, con tristeza, con angustia, pero sabemos, Señor, que usted es el doctor de doctores y Señor de señores y Rey de reyes, el que venció allí en la cruz y fue para salvarlos, Señor, y para darlos, Señor, sanidad y libertad y perdón de pecado. En esta hora, Señor, tome dominio de esta escuela dominical, de mi vida, de mis labios, Señor, para alabar y bendecir su nombre. Señor, que en todo momento, Señor, usted pueda ser el primero en todo, Padre. Le imploramos estas misericordias, todas por Cristo, amado nuestro Salvador Jesús. Amén. Le invito a dar glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, como le había dicho, la palabra del Señor en esta mañana se encuentra en Juan capítulo 12 del versículo 37 al 50. Y le daré lectura a la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, que también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creían en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Y el que me
ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene que quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así que los que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor bendiga la lectura de la palabra del Señor en esta escuela dominical. Se me había olvidado, mis hermanos, de entregar también el texto clave o el texto para de esta escuela dominical. Es el versículo 48, donde dice: y el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le rejuzgue. La palabra que hablado, ella juzgará en el día postrero. Bendito es el nombre del Señor, mis hermanos. Alabado es el nombre del Señor, porque en esta mañana el Señor le bendiga a usted como me bendiga a mí. En esta escuela dominical veremos 3 puntos clave en esta escuela, mis hermanos, donde dice, el primero dice: ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Amarán, el segundo punto será: amarán la gloria de los hombres. Y la tercera dice: la palabra que rechazaron juzgará a los hombres. Bendito es el nombre del Señor. La palabra del Señor en esta mañana es clara para nuestras vidas, mis hermanas, mis hermanos, que vemos a nuestro Dios y vemos a este Rey, que en este capítulo, mis hermanos, el Señor allí nos demuestra en el versículo 12, capítulo 12, versículo 12, donde dice que Él viene entrando triunfante allí a Jerusalén, montado en un pollino. Bendito es el nombre del Señor. Allí viene, hace la entrada triunfante allí a Israel, a Jerusalén. Bendito es el nombre del Señor, porque había él estado predicando, había estado allí sanando, haciendo sanaciones, haciendo milagros, allí como vemos la palabra del Señor por diferentes lugares, y lo vemos ahora montado en este pollino, mostrando su humildad y mostrando su gloria también. Bendito es el nombre del Señor. Aquí, al verlo en este pollino, podemos hacer la comparación como en aquellos tiempos, mis hermanos, cuando allí los reyes salían a las guerras y venían de vuelta, mis hermanos. Allí vemos que venían montados en sus caballos, en sus carruajes, y allí la gente que estaba en el pueblo salía a victoriarlos, a honrarles su entrada allí a su pueblo, porque habían sido victoriosos. Y traían lo que ellos habían obtenido en esa guerra, o en esa lucha, mis hermanos. Pero vemos a nuestro Señor Jesucristo en su humildad. Allí viene entrando a Jerusalén, montado en este pollino, hijo de asna, dice el profeta Isaías, donde vemos que allí él le había visto al Señor Jesucristo en profecía. Bendito es el nombre del Señor, porque ahí Él nos demuestra cuánta era la humildad de nuestro Señor Jesucristo, aún siendo Él allí nuestro Dios y siendo el Creador allí de nuestras vidas.
y dándolos libertad para trabajar en su obra, y vemos que el Señor Jesucristo demuestra en esto su humildad. Qué grande es la misericordia del Señor, porque allí aún Pilato, siendo allí él sin saberlo a lo mejor, o reconociendo al Señor Jesucristo como el Rey de los judíos, como allí le vemos al Señor entrando y que aquella multitud le ponían hojas de palma y le ponían, vemos, y entra el Señor Jesucristo, y allí cuando lo va a ser entregado para que sea llevado a la cruz, aquel varón le pone como nombre aquí en el cartel que le colocan allí en la cruz, donde se dice Jesús, el Rey de los judíos. Bendito es el nombre del Señor. Allí es reconocido su reinado en la tierra del Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Pero ahora, mis hermanos, la palabra del Señor, como la vemos y hemos de estudiarla en esta mañana, y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 12, versículo 37, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Bendito es el nombre del Señor. Siendo que aquellos varones, aquellas personas en aquel tiempo, habían visto las señales del Señor Jesucristo, habían visto los milagros que el Señor había hecho, porque allí en Mateo capítulo 15, vemos donde dice la palabra del Señor, dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y la gloria de Dios en Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Qué preciosa la palabra del Señor, mis hermanos, porque vemos a este Dios bendito que, habiéndoles mostrado Él mismo, habiendo hecho estos milagros, habiendo hecho estas sanidades, aquellas personas, muchos le creían, muchos no le creían, y allí aquellas que le tomaron prisionero, bendito es el nombre del Señor, aquellos judíos, aquellos varones, no le creían al Señor Jesucristo, o muchos le creyeron, pero por no dejar su gloria, por ser personas tal vez de allí de renombre, o de personas estudiadas en aquel tiempo, mis hermanos, estudiados en las leyes del judaísmo, pero creían en el Señor Jesucristo a lo mejor, pero por no dejar aquello que era beneficioso tal vez para ellos en lo que es la carne, no le dejaron. Pero viendo las cosas espirituales, eran más importantes. Hoy en día para nosotros esto es importante, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, nosotros dice que le creímos al Señor Jesucristo por fe. Por fe dice la palabra del Señor, que dice que creímos lo que no veímos, pero por fe lo vemos en el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor, porque Él es fiel y verdadero, y Él es el que no los deja, mis hermanos, y siempre Él está allí presto a usted. Tal vez en este tiempo también esta palabra es para este tiempo, mis hermanos, porque aunque esta escuela dominical es de estudio, mis hermanos, pero bendito es el nombre del Señor, porque si usted en este tiempo es primera vez que está viendo estos servicios en el nombre del Señor, y usted ha visto allí prodigios y milagros en su familia, tal vez allí en sus abuelos, no lo sé, bendito es el nombre del Señor, pero el Señor me está haciendo hablar estas cosas, mis hermanos, porque sé que bendito es el Rey que vive, y Él vive para siempre. Aunque nosotros, mis hermanos, no le veamos, pero le sentimos en nuestro corazón, nosotros sabemos que Él vive para siempre, y Él sabe usted que Él está ahí presente en todo lo que usted hace,
y todo lo que podemos hacer lo hacemos por misericordia del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Como le decía, esto es mi Señor Jesucristo. Él hizo grandes milagros, vemos, mis hermanos, más atrás en la palabra del Señor, en el versículo 11, allí dice que a Lázaro lo levantó de la sepultura, allí habiendo ya estado 4 días sepultado. Dice que el Señor Jesucristo fue a la sepultura y lloró por su amigo Lázaro, y fue levantado de allí a la sepultura. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es su nombre en esta mañana, mis hermanos, porque Él vive y reina para siempre. Qué precioso es, mis hermanos, porque, y vemos el versículo 38 y dice, porque se cumple la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Bendito es su nombre para siempre. Porque vemos, mis hermanos, que esto es revelado a quien el Señor le quiere revelar las cosas del Señor, de Él. Bendito es el nombre del Señor. Allí, viéndole, las personas allí, estando allí viendo los milagros, pero no fueron abiertos los ojos de ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bendito es el nombre del Señor. No fueron abiertos los ojos para aquellas personas, pero más en el Espíritu para nosotros son abiertos hoy en día, mis hermanos. Usted en el Señor Jesucristo ha creído y usted por fe le ha podido ver, por fe usted ha podido recibirle en su corazón, ha podido abrir al Señor Jesucristo para que Él entre a morar en su vida como en mi vida. Bendito es el nombre del Señor en esta mañana. Alabanza al Rey que vive para siempre. Porque vemos, mis hermanos, esta profecía también allí, mis hermanos, que el Isaías hacía, mis hermanos, en la palabra del Señor. Bendito es el nombre del Señor, porque Él es fiel y verdadero, mis hermanos. Él es el que hace las cosas como Él quiere, y Él a quien quiere Él se revela. Pero lo más precioso también en este versículo, mis hermanos, dice, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor Jesucristo? Bendito es su nombre para siempre. Vemos que la palabra del Señor siempre nos habla de este brazo extendido de misericordia hacia su pueblo. Allí al pueblo de Israel, cuando lo sacó al desierto, dice que allí estaba extendido el brazo de misericordia sobre ellos, de día como de noche, porque Él los cuidaba, mis hermanos. Y hoy en día le cuida a usted, me cuida a mí, por misericordia del Señor. Bendito es el nombre del Señor, que Él pueda en esta mañana, sea bendecido su nombre en su vida como en mi vida, para alabanza al Rey que vive para siempre. Porque ¿a quién usted le ha creído? ¿A quién yo le he creído? Al Señor, al Creador de nuestras vidas, al Creador del mundo entero, a ese que fue revelado allí. Bendito es el nombre del Señor. A Él le hemos creído, mis hermanos, porque eso es lo que el Señor nos da en cada día de su palabra, de poder trabajar en su obra, de poder bendecir su nombre, de poder alabar su nombre cuando usted está contento, poder bendecirle al Señor, de poder cantarle alabanza, de poder ir a la oración con gozo, con alegría. Pero si estamos tristes, amargados, muchas veces no deseamos de ir allí a la presencia del Señor. Pero más cuando el Señor es revelado y su brazo allí está extendido en misericordia. Porque en dolor, dice que en dolor, en dolor como en amargura nosotros, en dolor y en amargura nosotros debiéramos ir a la presencia del Señor. O si estamos alegres, también ir a la presencia del Señor. Bendito es el nombre del Señor, porque Él es el que nos guarda, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos sostiene de su mano. Bendito es el Señor Jesucristo, mis hermanos. Alabo al Señor en esta mañana, mis hermanos, porque la palabra del Señor es preciosa.
para mi vida, para alabarle al Señor, para bendecirle su nombre. Bendito sea el Señor, porque Él es el que nos ayuda, Él es el que nos dirige en su palabra, el que nos bendice en cada momento. Y vemos, mis hermanos, que sigue la palabra del Señor en el versículo 40, donde dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Bendito es el nombre del Señor. Es lo que le estaba yo haciendo mención, era lo que me faltaba leer esta parte, mis hermanos, porque tal vez los nervios en esta mañana me turban, mis hermanos, pero con la fuerza y con la ayuda del Señor saldremos victoriosos en esta mañana. Bendito es el nombre del Señor, porque para Él no podemos nosotros dejarnos que el enemigo nos perturbe la bendición que el Señor nos da en esta mañana de poder bendecir su nombre, que esta palabra pueda ser de bendición para su vida, para que podamos seguir trabajando en su obra, podamos seguir alabando su nombre, aunque el enemigo nos ponga barrera, nos ponga esto por delante, nos ponga allí estas enfermedades, mis hermanos, que están en este tiempo, pero sabemos que en el nombre del Señor allí nos da la fuerza, nos da la ayuda para poder seguir trabajando en el camino, en esta obra bendita que el Señor nos bendice en esta mañana, mis hermanos. Bendito es el nombre del Señor, porque Él es fiel y verdadero, y en cada momento Él es el que en este momento nos abra nuestros sentidos, nos abra nuestros ojos, para poder bendecir su nombre, para poder ver las bendiciones que el Señor nos da, como también lo que el Señor necesita de nosotros. Porque yo necesito del Señor y Él necesita de mí también, mis hermanos, que nosotros podamos ser entregados en las manos del Señor, ser obedientes en las cosas del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el Rey que vive para siempre, porque Él es el que nos da la fuerza, mis hermanos. Y Él dice que endureció el corazón de aquellos varones y no les abrió los ojos. Pero que era el Señor que su corazón, sus ojos estén abiertos en esta mañana para escuchar la palabra del Señor, para poder ponerla por obra, poderla llevar, poder llevarla a su hogar y poderla escudriñar también, mis hermanos. Bendito es el nombre del Señor, porque Él es el que nos da la fuerza, nos ayuda, nos dirige. Isaías dijo esto, dice el 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Bendito es el nombre del Señor. Todo esto, esta profecía la estaba viendo Isaías, pero del Señor Jesucristo, y esto lo hace mención Juan en este capítulo. Bendito es el nombre del Señor. Y dice bendito es el nombre del Señor. El 42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Bendito es el nombre del Señor. Ve, mis hermanos, que la palabra del Señor en esta mañana, así como les decía anteriormente, estos hombres, aun siendo allí fariseos, y tal vez dice que muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Bendito es el nombre del Señor, porque aquí veo, mis hermanos, que aquellos varones eran celosos en la ley, pero no hacían las cosas de la ley. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el Rey que vive para siempre. Y el 43 dice: porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
Bendito es el nombre del Señor. Ellos amaron más las cosas de esta tierra que las cosas celestiales, las que los llevan a la victoria, los que los llevan allí, lo que el Señor nos ha prometido, mis hermanos, de llevarnos allí. Si nosotros somos fieles al Señor, si nosotros vamos en victoria en el Señor, dice que llegaremos allí delante del Señor. Nuestra alma llegará a la presencia del Señor, porque dice que esta carne irá ya al sepulcro, será allí hecha tierra nuevamente, mis hermanos, pero más el Espíritu que el Señor nos ha entregado es el que va allí a entregar nuestra estrecha cuenta, dice, a la presencia del Señor. Bendito es el nombre del Señor, mis hermanos, en esta mañana, porque para usted y para mí es la palabra del Señor en esta mañana que nosotros no amemos más la gloria de esta tierra, las vanaglorias de la tierra, las cosas que tal vez para la carne son fabulosas, son bonitas tal vez, pero más para Dios de nada valen, mis hermanos, de nada son si nosotros no estamos en la presencia del Señor, si nosotros no nos entregamos en las manos del Señor, de nada son, mis hermanos, de nada vale. O tal vez de nada vale de tener tanto dinero, de tener tanta riqueza, pero más si no tenemos al Señor en nuestro corazón, si no le dejamos entrar al Señor en nuestro corazón para que Él venga a morar y para que Él pueda hacer su gloria en mi corazón, de nada vale esto, mis hermanos, de nada vale de tener vanagloria o cosas de qué gloriarlos en esta tierra. Pero si nos gloriamos del Señor Jesucristo, si le damos la honra al Señor Jesucristo, si le bendecimos su nombre, bendito es el Rey que vive para siempre, pero porque tal vez aquí en esta tierra no tendremos honra, no tendremos gloria, tal vez usted no tenga nada, pero si alaba al Señor, allá en los cielos será coronado y seremos, bendito es el nombre del Señor, dice que allá vendremos a ser príncipes. Bendito es el Rey que vive para siempre, porque es allá donde nos conviene que esta gloria nosotros recibirla. Bendito es el Rey que vive para siempre, porque dice que los hombres amaron más la gloria de este mundo en aquel tiempo. Usted y yo tal vez en este tiempo también puede amar las cosas terrenales, que decir, tal vez allí, no sé, pues, hoy día domingo, tengo que hacer este trabajo, o tengo que hacer esta venta, o tengo que hacer esta cosa, cuando el Señor nos pide que estemos allí en un servicio, o cuando el Señor nos pide que estemos tal vez allí en un punto de predicación, o estemos alabando su nombre. Bendito es el nombre del Señor en esta mañana, porque eso es lo que nos pide el Señor, que le honremos a Él antes que las cosas terrenales. Bendito es el nombre del Señor en esta mañana. Alabado es el Rey que vive para siempre. Jesús clamó y dijo, el 44, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Bendito es el nombre del Señor. ¿Quién le envió? El Padre, Jehová de los cielos, Jehová de los ejércitos, dice su palabra. Allí dice que de antes que fuera fundado el mundo, dice que ya estaba su Hijo con él, y él allí estaba guardado para que viniera en rescate de nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Dice que allí Él fue entregado como su unigénito Hijo para venir a salvar a usted y a mí, a este mundo pecaminoso. Tal vez nosotros no somos del linaje de allí, de Israel, tal vez no somos un israelita, pero por misericordia del Señor fuimos injertados a este Evangelio Santo que el Señor nos ha entregado allí, porque fue predicado también a los gentiles, fue entregado esta palabra del Señor, y por misericordia del Señor, hoy en día usted y yo podemos alabar y bendecir el nombre del Señor, y podemos glorificar al Rey que vive para siempre. Bendito es el nombre del Señor, porque damos alabanza al Rey que vive para siempre, porque a Él, como dice el versículo siguiente, dice el 45, dice, y el que me ve, ve al que me envió. Bendito es el nombre del Señor.
Allí aquellos hombres le vieron, aquella multitud que no le creyó al Señor, que fueron tal vez enceguecidos sus ojos, como endurecidos su corazón, como dice la palabra del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Le vieron aquellos que le pudieron ver, como Lázaro, que fue su amigo, como María, como Marta. Ellos le pudieron ver, los discípulos le pudieron ver y estar con el Señor Jesucristo. Le creyeron al Señor Jesucristo. Estuvieron allí presentes. También ellos dicen que dudaban del Señor Jesucristo, pero más su palabra es fiel y verdadera. Y en esta mañana nos dice que el que vio al Señor Jesucristo, vio también al Padre, al que le envió. Bendito es el nombre del Señor. Porque Él fue enviado, no fue porque Él quiso venir a la tierra, sino que Él fue enviado por el Padre. Bendito es el Rey que vive para siempre en esta mañana. Doy gracias al Señor por su palabra, mis hermanos, porque es preciosa para mi vida, como espero para su vida también, mis hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Y dice el 46, dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Bendito es el nombre del Señor. Yo. ¿Qué está diciendo? No le estoy diciendo yo que yo he venido, sino que el Señor Jesucristo en aquella oportunidad Él dijo: yo he venido al mundo a dar la luz. He venido yo, la luz. Bendito es el nombre del Señor. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Bendito es el nombre del Señor. El Señor Jesucristo se presentó como la luz para el mundo. Como vemos, mis hermanos, la luz allí, si nosotros ponemos una luz en la oscuridad, aunque por muy pequeña que sea, usted va a distinguir esa luz, va a ver ese brillo allí en la oscuridad. Bendito es el nombre del Señor. Y eso es lo que nos quiere decir el Señor, que al sacarnos, al ver esa luz, por intermedio de esa luz, nosotros salimos de las tinieblas, de allí de la oscuridad, a la luz y a la luz verdadera, que es la palabra del Señor Jesucristo, que es el camino al Padre. Bendito es el nombre del Señor, porque el Señor Jesucristo dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Bendito es el Señor. Si usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo, ya no pertenecemos más en las tinieblas. No estaremos más allí en las tinieblas, porque tenemos la luz. Hemos visto, veímos el camino por donde vamos y a dónde vamos a llegar, a dónde vamos a ir. Bendito es el nombre del Señor. En Él, que como se muestra como la luz, como le decía, esa luz tal vez allí en la oscuridad, cuando usted estaba allí en el mundo tal vez sin tener a dónde ir, sin ver una salida, sin ver esa luz, hoy en día el Señor Jesucristo se le presenta como esa luz para sacarlo de allí, de las tinieblas, del error, del engaño. Bendito es el Rey que vive para siempre en esta mañana, mis hermanos, porque eso es el Señor Jesucristo. Él no quiere que nadie se pierda, que nadie se vaya allá a las tinieblas, que nadie se vaya allá al fango, allí tal vez hoy en día que está de moda las drogas, mis hermanos, que están allí para el joven, tal vez no para tan joven, también lo vemos, mis hermanos, que están sumergidos allí en las drogas, en la drogación, en el alcohol. Pero más el Señor, cuando sale al encuentro y le muestra el camino, le muestra la luz, viene de allí de las tinieblas a la luz verdadera. Bendito es el nombre del Señor. Seguimos en el 47 y dice: al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido
a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Bendito es el nombre del Señor, porque el Señor dice que el que oye mi palabra, el que oye mi palabra y no la guarda, y yo dice que Él no le juzgará, porque Él no ha venido a juzgar, no ha venido a juzgarlo a usted, ni a mí, no ha venido a juzgarlo, sino a salvar al mundo. Bendito es el nombre del Señor. Ha venido a salvarlo a usted y a mí. Allí en el madero de la cruz el Señor dio su vida no por tan solo su pueblo, no tan solo por allí, por su pueblo predilecto, sino que también por usted y por mí. Al extender sus brazos allí el Señor Jesucristo dio su vida por todo el mundo, por toda la humanidad. Entonces todos tenemos esa posibilidad, si le creímos al Señor Jesucristo, de venir a la luz, de poder estar en este camino bendito, de poder seguir este camino hacia allí a la morada que el Señor nos prepara. Bendito es el Señor en esta mañana, mis hermanos. Doy gracias al Señor porque Él nos ayuda, nos dirige, nos bendice. Y quiera el Señor que cada uno de ustedes, mis hermanos, el Señor les siga bendiciendo, les siga dando fuerza, les siga ayudando, para que podamos nosotros no ser juzgadores, porque el Señor dice que nosotros Él no vino a juzgar, ni nosotros tampoco somos jueces, sino que allí hay uno que juzgará nuestra vida allí en los cielos. Bendito es el nombre del Señor. Pero más dice que en el Señor Jesucristo nosotros tenemos abogado. Bendito es el Rey que vive para siempre, porque Él es el que nos da la fuerza, mis hermanos, el que nos da esta ayuda para poder seguir en el camino del Señor, seguir en este camino de salvación y vida eterna, mis hermanos, que el Señor nos presenta cada día. Bendito es el Rey que vive para siempre. Vamos a saltarlos el 48, porque el 48 es el texto de clave, como dice la palabra, como dice acá el estudio, mis hermanos, y nos vamos al 49 y dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Bendito es el nombre del Señor, porque eso es lo que el Señor, el que Él estaba haciendo mención de Él mismo, de que Él no era solo, del que lo que el Padre le daba que hablase, como hoy en día, mis hermanos, nosotros, o los que trabajamos en su obra, usted que está allí alabando el nombre del Señor, no lo hacemos por nuestra propia cuenta, sino que por la voluntad del Señor Jesucristo nosotros podemos trabajar en su obra. Usted como yo podemos bendecir el nombre del Señor, porque si por nuestra propia voluntad tal vez no estaríamos trabajando en este camino santo, en esta escuela dominical, no estaríamos trabajando en su obra. Bendito es el nombre del Señor. Pero así como el Padre le dio la palabra a su Hijo Jesucristo, así también el Hijo Jesucristo nos da su palabra a nosotros. Es revelada a cada uno de nosotros que escudriñamos en su palabra cada día, mis hermanos. Bendito es el nombre del Señor, porque Él dice que Él le dio mandamientos. Bendito es el nombre del Señor, de lo que ha de hacer, de decir, y de lo que ha de hablar. Bendito es el nombre del Señor. A usted y yo no podemos hablar por nuestra propia cuenta, sino que si no somos inspirados y bendecidos por su palabra de allí, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor, mis hermanos, porque como allí vemos, mis hermanos, el Señor Jesucristo, cuántas hablaba allí a
a los fariseos, a los judíos, allí a los que le escuchaban al Señor Jesucristo predicando o hablando de la palabra que el Padre le daba, porque allí vemos, mis hermanos, que en el mismo Evangelio de Juan, vemos que dice que en una oportunidad decían, de allí los fariseos, los judíos decían, ¿cómo enseña sin haber estudiado, sin haber estudiado lo que era la ley, mis hermanos? Pero más, él era el principal allí de la ley, mis hermanos. Entonces, como si el Padre era el que lo entregaba a él. Hoy en día, mis hermanos, yo no puedo hacer nada sin la voluntad del Señor. Y yo creo que usted también no puede hacer nada de las cosas del Señor si no es la voluntad de Él. Bendito es el nombre del Señor, porque todo es según la voluntad del Hijo de Dios. Bendito es el Rey que vive para siempre. Y el versículo 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bendito es el nombre del Señor. Como les decía anteriormente, yo y usted no podemos hablar nada allí tal vez a una persona o hablar de las cosas del Señor si el Señor allí no lo es revelado a nuestras vidas. Si nosotros no los hemos entregado en las cosas del Señor, en las manos del Señor, buscando la verdad y la vida. Bendito es el nombre del Señor. En esta mañana que sea bendecido el nombre del Señor en su vida, como en mi vida, para que podamos trabajar en su obra, podamos escuchar la voz del Señor, escuchar sus mandamientos, y los mandamientos que el Padre le entregaba al Señor Jesucristo son también para usted y para mí. Bendito es el nombre del Señor, porque como vemos, dice el mandamiento, el 50, lo vuelvo a leer, dice, sé que su mandamiento es vida eterna. Bendito es el nombre del Señor. Y así pues, lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me lo ha dicho. El mandamiento, la palabra del Señor, es vida eterna para usted y para mí. Bendito es el nombre del Señor, porque por ella tenemos vida. Dice que tenemos, el Señor Jesucristo dice que Él dijo que todo aquel que lo recibiera a Él y comiera, dice, de Él, bebiera su sangre. Así dice su palabra aquí en Juan. Dice que el que comiere de Él y bebiere su sangre, dice que correrán ríos de agua viva por su interior. Bendito es el nombre del Señor, porque en esta mañana, mis hermanos, que su palabra sea bendecida, sea glorificado su nombre, sea bendecida su palabra en su vida. Y el texto que el Señor nos ha entregado en esta mañana, mis hermanos, preciosos, para su vida como para mi vida, que el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. Y la palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero. Bendito es el nombre del Señor. Lo que yo decía, lo que el Señor me hace entregar en esta mañana, me hace hablar, esto también me juzgará a mí un día, mis hermanos, porque si yo no lo he hecho como el Señor me lo ha entregado, allí seré juzgado. Bendito es el nombre del Señor, porque vemos que el Señor es el que juzga a las naciones, dice, juzga a su pueblo, juzga a todas las cosas, mis hermanos, porque el que le rechaza, dice, el que me rechaza, dice, y no recibe mi palabra. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el Rey que vive para siempre. Que en esta mañana, mis hermanos, esta palabra no sea rechazada por usted ni por mí, sino que sea de bendición para su vida personal, sea de bendición para mi vida, porque las cosas del Señor no son para
como dice su palabra, para vanagloriarse ni para hacer de ellas nada, sino que son para bendecir al pueblo de Dios. Que en esta mañana, mis hermanos, la bendición del Señor por esta palabra sea bendecida en usted y en mí, porque todo lo que hacemos para el Señor es honrar su nombre, honrar lo que el Señor nos da en su palabra bendita y gloriosa. Qué glorioso es alabarle al Señor en esta mañana, mis hermanos, cuando allí estamos en dificultades, en tristeza, mis hermanos. Anteriormente le hacía mención en este tiempo de aflicción que vemos en el mundo que está en aflicción, vemos que ahí está enfermedad de este virus que está asolando en este día, en este tiempo, mis hermanos, pero allí el Señor juzgará. Bendito es su nombre, bendito es el Rey que vive para siempre, porque vemos, mis hermanos, que su mano poderosa, su brazo extendido en esta mañana esté sobre su vida, esté sobre mi vida, para bendición, para que todos podamos bendecir su nombre, para que todos podamos alabar su nombre, para que todos podamos glorificar su nombre, porque en todo momento dice que debería ser alabado su nombre. Bendito es el Rey que vive para siempre, mis hermanos. Bendigo al Señor en esta mañana por esta palabra que el Señor nos ha entregado, que sea de bendición, mis hermanos, que sea de grandes bendiciones para su vida en esta palabra. Bendito es el nombre del Señor. Que el Señor le ayude a usted para que podamos escuchar la voz del Señor, podamos hacer su obra, podamos poner en práctica los mandamientos del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Le alabo al Señor, le bendigo su nombre en esta mañana por esta palabra, y para Él doy toda honra y gloria a mis hermanos, y le invito a orar al Señor por su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Le doy gracias en esta mañana por esta palabra que nos ha dado, Señor. Sea bendecido en mi corazón como en cada corazón de mis hermanos. Que el Señor le bendiga, Padre amado. Que, Señor, que lo que usted nos da, Señor, así como fue entregado a usted, Señor, usted da a su pueblo. Señor, que porque allí seremos juzgados, Padre Santo. Sea, Señor, allí nuestra gloria, Señor, que la veamos, Señor, allí, Señor, no en las cosas terrenales, sino que en usted, Padre amado, en el Señor Jesucristo, porque para nosotros es honra, Señor, de bendecirle su nombre, es honra, Señor, de alabar su nombre en cada momento, Padre Celestial. En esta mañana, Señor, sea bendecido su pueblo, Señor. Le doy gracias, Señor, así por cada uno de nuestros hermanos, Señor, por nuestro pastor Manuel, Señor, por allí, por nuestra pastora Erika, Señor. Sea bendecida su vida, Señor, que usted le pueda, Señor, sacar adelante, terminar esa obra, Señor. Sea de bendición para mi vida espiritual como para la nuestra iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted, Señor, es amoroso en nuestras vidas, Señor. Señor, esta palabra sea de bendición, Padre amado. Le doy gracias, Señor, porque usted, Señor, ha usado, Señor, a mi vida para trabajar en su obra, Señor. Aún tal vez, Señor, sin siendo, Señor, gran hombre, Señor, pero usted tiene misericordia de mi vida, Señor. Le pido, Padre, que siga, Señor, bendiciendo a cada uno de mis hermanos que están allí, Señor, allí viendo esta grabación, Señor, o viendo este servicio, Padre Santo, viendo esta obra, Señor. Le doy gracias, Padre, todo por Cristo amado, mi Salvador Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Bendiciones, mis hermanos. Alabamos su nombre. Gracias.